Audiolibro, Esteban. Un mártir de fe inquebrantable. Introducción. Esteban ocupa un lugar especial en la historia cristiana como el primer mártir que entregó su vida por su fe en Jesús, marcando un antes y un después en la expansión de la iglesia primitiva. Su historia, aunque breve, está llena de profundidad y significado, reflejando cómo la gracia de Dios puede manifestarse en medio de la adversidad. Esteban no solo fue un hombre lleno de fe, sabiduría y poder, sino también un líder ejemplar cuya vida y muerte continúan impactando a generaciones de creyentes. El relato de Esteban, narrado en el libro de los Hechos, nos transporta a los primeros días de la iglesia en Jerusalén, un tiempo de grandes oportunidades y desafíos. Como uno de los primeros diáconos designados, su misión era servir a los necesitados, pero su vida pronto trascendió ese rol cuando se convirtió en un valiente defensor del Evangelio. Su ministerio no solo estuvo marcado por obras de servicio, sino también por su capacidad para proclamar la verdad con un fervor que ni siquiera sus opositores podían refutar. En esta obra, exploraremos no solo el impacto de su liderazgo y su capacidad para inspirar a otros, sino también el contexto en el que vivió, una comunidad de creyentes enfrentando persecución, conflictos internos y el desafío de proclamar un mensaje revolucionario. Esteban se destacó como un ejemplo de lo que significa vivir con una fe activa y comprometida, incluso frente a la oposición más feroz. Pero más allá de su ministerio, es su martirio lo que deja una huella imborrable. Con una valentía inquebrantable, Esteban enfrentó a sus acusadores y, al final, entregó su vida de una manera que reflejó el Espíritu de Cristo, con una oración de perdón en sus labios. Su sacrificio no solo fortaleció a la iglesia primitiva, sino que también se convirtió en un catalizador para la expansión del Evangelio, llevando la luz de Cristo más allá de las fronteras de Jerusalén. Este audiolibro invita a los oyentes a reflexionar sobre el legado de Esteban y lo que su vida nos enseña acerca de la fe, el servicio y el sacrificio. A través de su historia, descubrimos que el compromiso con el Evangelio no solo transforma vidas, sino que puede iluminar incluso los momentos más oscuros con la esperanza y la verdad de Dios. Esteban nos desafía a vivir con integridad, valor y una fe que inspire a otros a buscar la luz de Cristo, sin importar las circunstancias. Capítulo 1. La iglesia primitiva y el llamado de Esteban. La iglesia primitiva en Jerusalén surgió como una comunidad vibrante de creyentes que vivían bajo la influencia directa del Espíritu Santo tras la resurrección y ascensión de Jesús. Era una época de fervor espiritual, pero también de desafíos significativos, ya que los apóstoles y sus seguidores enfrentaban la oposición de las autoridades religiosas y las tensiones sociales propias de un movimiento que crecía rápidamente. En este contexto, los primeros cristianos compartían sus recursos y vivían en comunión, buscando reflejar los valores del reino de Dios en sus acciones diarias. Sin embargo, con el rápido aumento del número de discípulos, surgieron problemas prácticos que amenazaban la unidad de la comunidad. Uno de los desafíos más significativos fue la distribución de alimentos entre las viudas, especialmente entre las de habla griega, helenistas, quienes comenzaron a sentir que eran desatendidas en comparación con las viudas de habla hebrea. Este conflicto reflejaba no solo diferencias lingüísticas, sino también culturales, que podían dividir a la comunidad en un momento crítico. Ante este problema, los apóstoles tomaron una decisión fundamental: delegar la responsabilidad de este servicio a líderes llenos de fe y del Espíritu Santo, permitiéndoles concentrarse en la oración y la predicación de la palabra. Así nació el rol de los diáconos, servidores dedicados a atender las necesidades prácticas de la iglesia y asegurar que la comunidad permaneciera unida. Entre los 7 hombres seleccionados para esta tarea, se destacó Esteban, descrito en el libro de los Hechos como lleno de fe y del Espíritu Santo, Hechos 6, 5. El llamado de Esteban no solo refleja la necesidad de servicio en la iglesia, sino también la importancia de un carácter íntegro y una vida espiritual sólida. Aunque su rol inicial era aparentemente práctico, Esteban pronto demostró que su ministerio iba mucho más allá de la distribución de alimentos. Lleno de gracia y poder, realizaba grandes maravillas y señales entre el pueblo, Hechos 6, 8, lo que atraía la atención no solo de los creyentes, sino también de aquellos que se oponían al Evangelio. Este capítulo también analiza cómo la elección de Esteban y los demás diáconos simboliza un modelo de liderazgo basado en el servicio, un principio que Jesús enseñó a sus discípulos cuando dijo: El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, Mateo 20, 27. Esteban encarnó este principio con su vida,
demostrando que el liderazgo cristiano no se trata de poder o prestigio, sino de servir con humildad y compasión. A medida que la iglesia primitiva enfrentaba persecución externa y desafíos internos, líderes como Esteban jugaron un papel crucial en mantener el enfoque en la misión central: proclamar el Evangelio y vivir según los valores de Cristo. Su elección como diácono no fue un accidente, sino un reflejo de cómo Dios llama y equipa a personas comunes para llevar a cabo tareas extraordinarias en su reino. El llamado de Esteban también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y cómo podemos responder al llamado de Dios, ya sea en roles visibles o en tareas humildes pero esenciales. Su historia nos recuerda que el servicio fiel y dedicado, por pequeño que parezca, puede tener un impacto eterno cuando se hace con un corazón lleno de fe y amor por Dios y por los demás. Capítulo 2. Esteban, hombre de sabiduría y poder. Esteban no era solo un hombre dedicado al servicio práctico, también se distinguía por su sabiduría, su conocimiento profundo de las Escrituras y su valentía al proclamar la verdad del Evangelio. Estas cualidades hicieron de él un líder ejemplar en la iglesia primitiva, alguien que no solo atendía las necesidades físicas de la comunidad, sino que también defendía con firmeza la fe cristiana en un entorno hostil. El libro de los Hechos describe a Esteban como lleno de gracia y de poder, y que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hechos 6, 8. Este versículo destaca dos aspectos fundamentales de su carácter: su conexión espiritual con Dios y la manifestación visible de esa conexión a través de su ministerio. Esteban no solo era un hombre de fe, sino que también vivía esa fe de manera tangible, impactando a aquellos que lo rodeaban. Sabiduría basada en las Escrituras. Una de las cualidades más sobresalientes de Esteban era su conocimiento profundo de las Escrituras hebreas, que usaba para defender la fe cristiana frente a los líderes religiosos de su tiempo. No se limitaba a conocer los textos sagrados, también tenía una comprensión reveladora de cómo estos apuntaban a Jesús como el Mesías prometido. Esto se hizo evidente cuando fue llevado ante el concilio, donde presentó un discurso magistral que recorría la historia de Israel, mostrando cómo Dios había obrado a lo largo de los siglos para cumplir su plan redentor en Cristo. Hechos 7. La sabiduría de Esteban no era meramente intelectual, estaba impregnada de la guía del Espíritu Santo. Cuando enfrentaba oposición, sus adversarios no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Hechos 6, 10. Esto no solo destaca su habilidad para articular su fe, sino también su dependencia total de Dios en cada palabra que pronunciaba. Su ejemplo nos recuerda que el verdadero conocimiento espiritual no se basa únicamente en el estudio, sino en una relación viva con Dios. Valentía frente a la oposición. Esteban vivía en un tiempo en el que la proclamación del Evangelio podía costar la vida. Sin embargo, eso no lo detuvo. Era valiente no porque no tuviera miedo, sino porque estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío por amor a Cristo. Su valentía era fruto de su confianza en Dios y de su profunda convicción de que el mensaje del Evangelio debía ser proclamado, sin importar las consecuencias. Cuando se levantaron acusaciones falsas contra él, Esteban no retrocedió. En lugar de defenderse de manera convencional, utilizó la oportunidad para hablar de la fidelidad de Dios a lo largo de la historia de Israel y señalar la resistencia del pueblo hacia el mensaje divino. Sus palabras no solo fueron un acto de defensa, sino un llamado al arrepentimiento, incluso para sus acusadores. Un líder lleno de gracia y poder. La combinación de gracia y poder en Esteban refleja un equilibrio único en su carácter. La gracia con la que interactuaba con las personas mostraba su amor por Dios y por los demás, mientras que el poder que manifestaba a través de señales y prodigios daba testimonio de la obra del Espíritu Santo en su vida. Este equilibrio lo hacía un líder completo, alguien que no solo predicaba con palabras, sino que también vivía el Evangelio en acción. En un mundo donde el liderazgo a menudo se asocia con autoridad y dominio, Esteban nos muestra un modelo radicalmente diferente, un liderazgo basado en el servicio, la humildad y la dependencia de Dios. Su ejemplo desafía a los creyentes de todas las épocas a buscar sabiduría divina, a proclamar la verdad con valentía y a vivir una vida que refleje el poder transformador del Evangelio. El legado de su sabiduría y poder. La vida de Esteban nos recuerda que la sabiduría y el poder no provienen de nosotros mismos, sino de nuestra conexión con Dios. Su conocimiento de las Escrituras, su valentía para proclamar la verdad y su dedicación al servicio lo convierten en un modelo a seguir para los cristianos en todas las épocas. Esteban demuestra que,
cuando estamos llenos del Espíritu Santo, incluso las tareas más ordinarias pueden convertirse en oportunidades para glorificar a Dios y transformar vidas. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre cómo podemos seguir el ejemplo de Esteban en nuestras propias vidas. ¿Estamos buscando sabiduría en la palabra de Dios? ¿Estamos dispuestos a proclamar la verdad con valentía, incluso cuando enfrentamos oposición? ¿Estamos abiertos a ser instrumentos del poder y la gracia de Dios en nuestro entorno? Esteban nos inspira a vivir una vida de fe activa y comprometida, confiando en que Dios obra a través de aquellos que le son fieles. Capítulo 3. La oposición y las acusaciones falsas. La vida de Esteban tomó un giro crítico cuando su ministerio atrajo la atención de los líderes religiosos judíos. Su audaz proclamación del Evangelio y su habilidad para argumentar a favor de Jesús como el Mesías despertaron una feroz oposición. Este capítulo examina los eventos que llevaron a las acusaciones falsas en su contra y cómo enfrentó estas pruebas con una serenidad y confianza que solo podían provenir de su profunda fe en Dios. El origen de la oposición. Esteban, como uno de los primeros líderes de la iglesia primitiva, no solo servía a las necesidades materiales de la comunidad, sino que también proclamaba con valentía el mensaje de Jesús. Su ministerio incluía señales y prodigios que daban testimonio del poder de Dios, lo que atrajo la atención del pueblo y de los líderes religiosos. En particular, miembros de diversas sinagogas, como la llamada Sinagoga de los Libertos, Hechos 6, 9, comenzaron a debatir con Esteban. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba, Hechos 6, 10. Este rechazo no era simplemente intelectual, era espiritual. Los líderes religiosos, que habían rechazado a Jesús, ahora veían en Esteban una amenaza similar. Su mensaje desafiaba las tradiciones y estructuras religiosas que ellos defendían, exponiendo su falta de comprensión del verdadero propósito de la ley y los profetas. En lugar de abrirse a la verdad, optaron por silenciarlo. Las acusaciones falsas. Incapaces de vencer a Esteban en el debate, sus opositores recurrieron a medidas desesperadas. Sobornaron a hombres para que testificaran falsamente contra él, acusándolo de blasfemar contra Moisés, el templo y Dios mismo, Hechos 6, 11 al 13. Estas acusaciones no eran solo una amenaza personal para Esteban, también lo eran para la iglesia naciente. Al ser acusado de atacar las instituciones sagradas del judaísmo, Esteban fue presentado como un enemigo de todo lo que el pueblo judío consideraba santo. El hecho de que estas acusaciones fueran falsas no impidió que fueran tomadas en serio. Fue llevado ante el concilio, el Sanedrín, la misma corte que había condenado a Jesús. Allí, los testigos testificaron en su contra, afirmando que él había dicho que Jesús destruiría el templo y cambiaría las costumbres que Moisés había entregado. Estas acusaciones no solo eran falsas, sino que distorsionaban el mensaje de Esteban, que buscaba revelar el cumplimiento de la ley y las promesas en Cristo. Serenidad y confianza en medio de las pruebas. La reacción de Esteban ante estas acusaciones fue extraordinaria. En lugar de responder con ira o desesperación, mantuvo una calma y una confianza que reflejaban su íntima comunión con Dios. Hechos 6, 15 describe cómo, al ser observado por los miembros del concilio, su rostro era como el rostro de un ángel. Este detalle nos da una visión de la presencia de Dios en la vida de Esteban, incluso en medio de una situación tan tensa y peligrosa. La serenidad de Esteban no era una señal de resignación pasiva, sino de su absoluta confianza en el propósito de Dios. Sabía que, aunque estaba siendo juzgado injustamente, no estaba solo. El Espíritu Santo le daba la fuerza para enfrentar la oposición sin temor, recordándonos las palabras de Jesús: cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis. Porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Mateo 10, 19. Un testimonio en medio de la adversidad. La respuesta de Esteban a la oposición y las acusaciones no fue simplemente defensiva. En su discurso ante el concilio, que exploraremos más adelante, aprovechó la oportunidad para presentar el mensaje del Evangelio con claridad y poder. Su disposición a proclamar la verdad, incluso en una situación tan adversa, es un ejemplo de cómo los creyentes pueden ser testigos fieles en cualquier circunstancia. Esteban también nos enseña que, en momentos de oposición, no estamos llamados a depender de nuestra propia fuerza o sabiduría. En lugar de ello, debemos confiar en Dios, quien nos capacita para permanecer firmes y hablar con valentía.
Su ejemplo nos anima a enfrentar nuestras propias pruebas con fe, recordando que Dios está presente y en control, incluso cuando las circunstancias parecen abrumadoras. Reflexiones sobre la oposición. La oposición que enfrentó Esteban nos recuerda que seguir a Cristo a menudo implica desafíos. Su historia nos muestra que el compromiso con el Evangelio puede provocar rechazo, pero también que ese rechazo puede ser una oportunidad para glorificar a Dios. En un mundo que a menudo se opone a la verdad, somos llamados a ser luz, incluso cuando enfrentamos resistencia. Además, las acusaciones falsas contra Esteban nos llaman a reflexionar sobre la importancia de la integridad y la confianza en Dios. Aunque sus enemigos buscaron destruirlo, no pudieron tocar su espíritu ni su testimonio. Esteban nos inspira a vivir con una fe que no se tambalea, confiando en que Dios usa incluso nuestras pruebas para cumplir sus propósitos. El ejemplo de Esteban para nosotros hoy. En nuestras vidas, también podemos enfrentar oposición o malentendidos debido a nuestra fe. El ejemplo de Esteban nos desafía a responder con gracia, sabiduría y valentía, confiando en que Dios es nuestra fortaleza. Su serenidad y confianza en medio de las pruebas nos invitan a depender del Espíritu Santo en todo momento y a ver cada desafío como una oportunidad para dar testimonio del amor y la verdad de Cristo. Capítulo 4. El discurso de Esteban. Un testimonio poderoso. El discurso de Esteban ante el Sanedrín es una de las declaraciones más profundas y significativas registradas en las Escrituras. Más que una defensa personal, su mensaje es un resumen magistral de la historia de la redención, una confrontación valiente a los líderes religiosos y una proclamación del cumplimiento de las promesas de Dios en Jesús. En este capítulo, analizamos en detalle el contenido, el propósito y el impacto del discurso de Esteban, y cómo sigue inspirando a los creyentes a proclamar la verdad con valentía. El escenario del discurso. Esteban había sido acusado falsamente de blasfemia contra Moisés, el templo y Dios mismo. Llevado ante el Sanedrín, el tribunal religioso más alto de Israel, enfrentaba a hombres poderosos que habían condenado a Jesús poco tiempo atrás. En lugar de buscar su propia exoneración, Esteban utilizó la oportunidad para proclamar la verdad del Evangelio. Su discurso, registrado en Hechos 7, es el más largo en el libro de los Hechos y refleja su profundo conocimiento de las Escrituras y su dependencia del Espíritu Santo. Resumen de la redención, de Abraham a Jesús. Esteban comenzó su discurso recordando la historia de Israel desde Abraham, destacando cómo Dios había guiado a su pueblo a lo largo de los siglos. Este enfoque no era casual. Al repasar las promesas de Dios a Abraham, la historia de José y el llamado de Moisés, Esteban estableció un patrón. Dios había estado obrando fielmente. Pero el pueblo de Israel repetidamente había rechazado a sus enviados. Abraham y las promesas de Dios. Hechos 7. 2-8 Esteban recordó cómo Dios llamó a Abraham desde Mesopotamia y estableció un pacto con él, prometiendo bendecir a sus descendientes. Este inicio subrayó que el propósito de Dios siempre fue global, extendiéndose más allá de las fronteras de Israel. José, un tipo de Cristo. Hechos 7, 9-16 Esteban narró cómo José fue rechazado por sus hermanos, pero luego se convirtió en su salvador durante un tiempo de hambre. Este relato apuntaba al patrón de rechazo y redención que culminaría en Jesús. Moisés, el libertador rechazado. Hechos 7, 17-43 Esteban dedicó una gran parte de su discurso a Moisés, enfatizando cómo el pueblo rechazó a Moisés como líder en varias ocasiones. Incluso después de ser llamado por Dios para liberarlos de la esclavitud en Egipto. El tabernáculo y el templo. Hechos 7, 44-50 Esteban destacó que, aunque el tabernáculo y el templo eran símbolos de la presencia de Dios, él no estaba limitado a un lugar físico. Citó al profeta Isaías para recordarles que el Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas. Isaías 66, 1 y 2. Una confrontación directa. Después de trazar la historia de Israel, Esteban cambió el enfoque directamente hacia sus oyentes. Con valentía, los acusó de seguir el mismo patrón de rechazo que sus antepasados. Los llamó duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Hechos 7, 51, denunciando su resistencia al Espíritu Santo y su participación en la crucifixión del justo, Jesús. Esta confrontación era más que una acusación, era una invitación al arrepentimiento. Esteban no buscaba condenar, sino abrir los ojos de sus oyentes a la gravedad de su pecado y a la necesidad de reconocer a Jesús como el Mesías prometido. La profundidad del mensaje de Esteban.
El discurso de Esteban no fue solo un repaso histórico, sino una proclamación teológica que reveló verdades esenciales. Dios es soberano y fiel. A través de cada etapa de la historia, Dios demostró su fidelidad a sus promesas, incluso cuando su pueblo era infiel. El rechazo repetido de los profetas. Esteban mostró cómo Israel había rechazado a los profetas y líderes enviados por Dios, culminando en su rechazo a Jesús. La verdadera adoración. Al enfatizar que Dios no estaba limitado al templo, Esteban señaló que la verdadera adoración no se basa en rituales externos, sino en una relación genuina con Dios. El impacto del discurso. Las palabras de Esteban fueron tan poderosas que provocaron una reacción intensa en sus oyentes. Los miembros del Sanedrín, en lugar de reflexionar sobre su mensaje, se llenaron de ira. El rechazo final al mensaje de Esteban fue un reflejo del rechazo que habían mostrado a Jesús. Sin embargo, el impacto de su discurso no terminó con su martirio. Al contrario, su testimonio sigue resonando a lo largo de los siglos. Esteban no solo defendió su fe, sino que también dejó un ejemplo de cómo proclamar la verdad con valentía, incluso en las circunstancias más adversas. Lecciones del discurso de Esteban. El discurso de Esteban nos desafía a vivir con una comprensión más profunda de la historia de la redención y nuestro papel en ella. Su valentía nos inspira a proclamar el Evangelio sin temor, sabiendo que Dios está con nosotros. También nos recuerda la importancia de estar arraigados en las Escrituras, para que podamos dar razón de nuestra fe con sabiduría y poder. Además, el rechazo que enfrentó Esteban nos llama a reflexionar sobre cómo respondemos a la verdad. ¿Estamos abiertos a la corrección y el arrepentimiento? ¿O endurecemos nuestro corazón como los líderes religiosos que lo escucharon? Su historia nos anima a vivir con humildad y obediencia, buscando siempre honrar a Dios en nuestras palabras y acciones. Conclusión. El discurso de Esteban no fue solo una defensa de su fe, sino un acto de adoración y fidelidad a Dios. En su valentía, sabiduría y disposición para proclamar la verdad, encontramos un modelo a seguir. Nos recuerda que el Evangelio tiene el poder de transformar vidas, incluso en medio de la oposición, y que nuestra confianza en Dios puede iluminar incluso los momentos más oscuros. Capítulo 5. El martirio de Esteban. El martirio de Esteban es uno de los momentos más conmovedores y significativos de la historia de la Iglesia primitiva. Su muerte no solo marcó el inicio de una persecución generalizada contra los cristianos, sino que también dejó un legado imborrable de valentía, fe y amor incondicional. En este capítulo, exploramos los eventos que rodearon su martirio, las implicaciones espirituales de sus últimas palabras y cómo su sacrificio impactó tanto a sus contemporáneos como a las generaciones futuras. El contexto de su martirio. Tras pronunciar su discurso ante el Sanedrín, Esteban confrontó a los líderes religiosos con la verdad sobre su rechazo a Dios y a Jesús como el Mesías. Sus palabras provocaron una reacción violenta. Según el relato de Hechos 7:54, los miembros del Sanedrín se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. La intensidad de su ira reflejaba no solo la resistencia a la verdad, sino también la dureza de sus corazones. Esteban, por otro lado, permaneció lleno del Espíritu Santo. Su serenidad y confianza en medio de la furia que lo rodeaba son un testimonio poderoso de su fe inquebrantable. En este momento crítico, su conexión con Dios se manifestó de una manera extraordinaria. La visión celestial. Uno de los aspectos más notables de los últimos momentos de Esteban fue su visión celestial. En Hechos 7:55 y 56, se nos dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Este detalle es significativo por varias razones. Jesús de pie, en la mayoría de los pasajes que describen a Jesús en el cielo, se le presenta sentado a la diestra de Dios, por ejemplo, Salmo 110:1, Marcos 16:19. Sin embargo, aquí se menciona que Jesús estaba de pie, como si estuviera levantándose para recibir a Esteban o para defenderlo ante el Padre Celestial. Esta imagen resalta la cercanía y el apoyo de Cristo a los que sufren por su nombre. La gloria de Dios. La visión de la gloria de Dios recordó a Esteban y a sus oyentes que el propósito de su vida y su sacrificio era glorificar a Dios. Para Esteban, esta visión fue un consuelo en sus últimos momentos, asegurándole que su sufrimiento no era en vano. La ejecución. Arrastrado fuera de la ciudad, como lo requería la ley para las ejecuciones, Esteban fue apedreado.
Este método de ejecución era brutal y reflejaba la violencia descontrolada de una turba enardecida. Sin embargo, incluso en medio de este acto cruel, Esteban no perdió su compasión ni su fe. Mientras las piedras lo golpeaban, Esteban oró. Sus últimas palabras son un eco de las palabras de Jesús en la cruz: Señor Jesús, recibe mi espíritu y Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7, 59 y 60. Estas oraciones reflejan su total entrega a Dios y su deseo de perdón para sus verdugos. A través de estas palabras, Esteban demostró el amor y la misericordia de Cristo, incluso hacia aquellos que lo mataban. El impacto de su sacrificio. La muerte de Esteban no fue en vano. Su martirio tuvo un impacto profundo en varios niveles. El testimonio de su fe, la valentía y serenidad de Esteban en sus últimos momentos dejaron una impresión imborrable en quienes presenciaron su muerte. Su disposición para morir por su fe mostró la profundidad de su convicción y sirvió como inspiración para otros cristianos. La conexión con Saulo. Entre los testigos de la ejecución de Esteban estaba un joven llamado Saulo, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo. Aunque en ese momento Saulo aprobó su muerte, el testimonio de Esteban probablemente sembró las primeras semillas que eventualmente lo llevarían a su conversión en el camino a Damasco. La oración de Esteban por el perdón de sus ejecutores quizás tuvo un papel crucial en la transformación de Saulo. El inicio de la persecución. La muerte de Esteban marcó el comienzo de una persecución más amplia contra los cristianos en Jerusalén. Esta persecución, aunque trágica, también llevó al cumplimiento del mandato de Jesús de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Hechos 1, 8. Los creyentes que huyeron de Jerusalén comenzaron a compartir el Evangelio en otras regiones, expandiendo el alcance del mensaje de Cristo. Lecciones del martirio de Esteban. El martirio de Esteban nos enseña varias lecciones clave para nuestra vida cristiana. Valentía en la fe. Esteban nos recuerda la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe, incluso frente a la oposición. Su disposición para morir por el Evangelio es un llamado a vivir con convicción y a no comprometer nuestras creencias. El poder del perdón. Al orar por sus verdugos, Esteban demostró el poder transformador del amor y el perdón. Nos desafía a seguir su ejemplo, mostrando gracia incluso hacia aquellos que nos hacen daño. La soberanía de Dios. La visión de Esteban nos asegura que Dios está presente en medio de nuestras pruebas. Su sufrimiento no fue ignorado, y su muerte cumplió un propósito en el plan redentor de Dios. La eternidad como esperanza. La disposición de Esteban para enfrentar la muerte con serenidad fue posible porque sabía que su destino final estaba asegurado. Su visión del cielo nos recuerda que, como creyentes, nuestra esperanza está en la eternidad con Cristo. Conclusión. El martirio de Esteban es una poderosa ilustración del costo del discipulado, pero también de las recompensas de una vida entregada a Dios. Su sacrificio no solo fortaleció la iglesia primitiva, sino que también continúa inspirando a los cristianos a vivir con valentía, fe y amor. A través de su testimonio, aprendemos que, aunque el camino del Evangelio puede ser difícil, nunca estamos solos, porque Jesús está con nosotros, incluso en los momentos más oscuros. Capítulo 6. El legado de Esteban. El martirio de Esteban no fue simplemente un trágico episodio en la historia de la iglesia primitiva. Fue un punto de inflexión que transformó el desarrollo del cristianismo y marcó el inicio de una expansión sin precedentes del Evangelio. En este capítulo final, reflexionamos sobre cómo su sacrificio impactó a la iglesia en su época y cómo su legado continúa inspirando a creyentes alrededor del mundo hasta el día de hoy. El impacto inmediato en la iglesia primitiva. La muerte de Esteban desató una ola de persecución en Jerusalén que dispersó a los creyentes por toda Judea, Samaria y más allá. Hechos 8, 1 al 4 describe cómo, después de su martirio, los cristianos huyeron de Jerusalén, llevando consigo el mensaje de salvación. Este evento, aunque doloroso, cumplió el mandato de Jesús de ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1, 8. Lo que parecía ser un intento de suprimir el cristianismo, en realidad, aceleró su expansión. La influencia en Saulo, Pablo. Entre los testigos del martirio de Esteban estaba Saulo de Tarso, un joven fariseo que aprobó su muerte. Aunque en ese momento Saulo era un perseguidor de la iglesia, su experiencia al presenciar la fe y el perdón de Esteban dejó una huella en su corazón. Años después, Saulo, convertido en el apóstol Pablo, se convertiría en uno de los más grandes misioneros y defensores del Evangelio.
El perdón de Esteban hacia sus verdugos, expresado en su oración, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, Hechos 7:60, puede haber resonado profundamente en Saulo. Este acto de gracia pudo haber sembrado las primeras semillas de la duda en su corazón sobre la justicia de sus acciones. Cuando Saulo tuvo su encuentro transformador con Jesús en el camino a Damasco, el testimonio de Esteban pudo haber sido una de las influencias que lo llevó a abrazar la fe. La expansión del Evangelio. El legado de Esteban no solo fue espiritual, sino también práctico. Al dispersarse, los cristianos llevaron consigo la enseñanza de Jesús y compartieron el Evangelio en lugares donde antes no había llegado. Filipos, Antioquía, Efeso y otras ciudades prominentes comenzaron a ver comunidades cristianas florecer gracias al testimonio de aquellos que escaparon de la persecución. En cierto sentido, el martirio de Esteban catalizó el movimiento misionero que más tarde Pablo llevaría a su punto culminante. Lecciones del legado de Esteban. El impacto de Esteban trasciende su tiempo y contexto histórico. Su vida y muerte nos dejan lecciones que siguen siendo relevantes para los creyentes de hoy. El poder de la fe valiente. La valentía de Esteban al proclamar la verdad, incluso frente al peligro, nos desafía a ser audaces en nuestra propia fe. Su ejemplo nos anima a hablar con firmeza sobre nuestras creencias, sin importar las circunstancias. El llamado al perdón. La oración de Esteban por sus verdugos refleja el llamado de Jesús a amar a nuestros enemigos y orar por quienes nos persiguen. Este acto de perdón no solo glorifica a Dios, sino que también tiene el poder de transformar corazones. La soberanía de Dios en el sufrimiento. La muerte de Esteban muestra cómo Dios puede usar incluso los eventos más dolorosos para cumplir sus propósitos. Su martirio no fue en vano, fue una chispa que encendió un movimiento global. El ejemplo de servicio. Como diácono, Esteban dedicó su vida a servir a los demás, especialmente a los más necesitados. Su ejemplo nos inspira a vivir una fe activa, marcada por el servicio y la compasión hacia los demás. La influencia en la historia del cristianismo. A lo largo de los siglos, Esteban ha sido recordado como un modelo de valentía y fidelidad. Su historia ha inspirado a innumerables mártires y líderes cristianos a mantenerse firmes en su fe, incluso en medio de la persecución. En momentos de desafío, su vida sigue siendo un recordatorio de que vale la pena entregar todo por Cristo. Además, Esteban es un símbolo de la unidad en la Iglesia. Aunque era un judío helenista en un contexto predominantemente judío-palestino, su elección como diácono muestra el compromiso de la Iglesia primitiva con la diversidad y la inclusión. Este ejemplo inicial de unidad en Cristo resuena hoy, desafiándonos a abrazar la diversidad de nuestras propias comunidades de fe. El legado eterno de Esteban. El verdadero legado de Esteban no está limitado al impacto histórico de su vida, sino que también apunta hacia la eternidad. Su martirio es un testimonio de que nuestra esperanza no está en este mundo, sino en la promesa de vida eterna con Cristo. Su visión de los cielos abiertos y Jesús de pie a la diestra de Dios nos recuerda que nuestros sufrimientos presentes no se comparan con la gloria que nos espera. Romanos 8:18. Inspiración para los creyentes de hoy. La historia de Esteban sigue siendo relevante porque nos desafía a vivir una fe activa y valiente. Nos invita a ser testigos de Cristo en nuestras palabras y acciones, confiando en que Dios usará nuestras vidas para su gloria, incluso en las circunstancias más difíciles. Su ejemplo nos recuerda que el verdadero éxito en la vida no se mide por logros terrenales, sino por nuestra fidelidad a Dios. Conclusión del capítulo. El legado de Esteban es una evidencia viva de cómo una vida entregada a Dios puede tener un impacto eterno. Aunque su tiempo en este mundo fue breve, su testimonio sigue iluminando el camino para los creyentes en todas las épocas. Al reflexionar sobre su vida, somos inspirados a vivir con una fe valiente, un amor abnegado y un compromiso inquebrantable con el Evangelio. Que el ejemplo de Esteban nos motive a ser luz en medio de las tinieblas y a llevar el mensaje de Cristo a donde quiera que vayamos. Conclusión. La historia de Esteban nos invita a reflexionar profundamente sobre el significado del discipulado auténtico y el precio de seguir a Cristo. Su vida y su martirio son un testimonio poderoso de que la fe verdadera no solo se vive en momentos de comodidad, sino especialmente en medio de desafíos y adversidades. A través de su valentía, fidelidad y compromiso inquebrantable con el Evangelio, Esteban no solo se convirtió en el primer mártir cristiano, sino también en un ejemplo eterno de lo que significa entregarse por completo a Dios. Esteban no buscó la confrontación ni el martirio,
simplemente vivió su fe con integridad, proclamando la verdad de Cristo con pasión y gracia. Su profundo conocimiento de las Escrituras y su dependencia del Espíritu Santo le permitieron ser un testigo eficaz, aún frente a aquellos que lo perseguían. Su oración de perdón por sus ejecutores refleja la esencia misma del amor de Jesús, desafiándonos a vivir una fe que transforma no solo nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. El legado de una fe que trasciende. El impacto del martirio de Esteban en la iglesia primitiva fue inmenso. Aunque su muerte fue un momento doloroso, Dios la usó para cumplir su propósito eterno, expandiendo el Evangelio más allá de las fronteras de Jerusalén. Este hecho nos recuerda que, aunque podamos no comprender el propósito de nuestros sufrimientos en el momento, Dios está obrando en todo para su gloria y para el bien de su pueblo. La vida de Esteban también nos desafía a examinar nuestra propia fe. ¿Estamos dispuestos a defender nuestra creencia en Cristo, incluso cuando enfrentamos oposición? ¿Vivimos de manera que otros puedan ver a Jesús reflejado en nosotros? Esteban nos muestra que una fe auténtica no se mide por palabras vacías, sino por acciones que glorifican a Dios y sirven a los demás. Una fe que ilumina al mundo. La historia de Esteban sigue siendo una fuente de inspiración para los creyentes de hoy. En un mundo que a menudo rechaza los valores del Evangelio, su valentía nos anima a proclamar la verdad con amor y a vivir como luces en medio de las tinieblas. Nos invita a recordar que el discipulado verdadero implica sacrificio, pero también la promesa de una recompensa eterna en la presencia de Dios. Su visión de los cielos abiertos y Jesús de pie a la diestra de Dios nos llena de esperanza y nos recuerda que nunca estamos solos en nuestras luchas. Al igual que Esteban, podemos confiar en que Cristo está con nosotros, intercediendo por nosotros y preparándonos un lugar en su reino eterno. Esta esperanza nos da la fuerza para perseverar, sabiendo que nuestras vidas están en manos de un Dios que nunca falla. Un llamado a la acción. Este audiolibro no solo busca contar la historia de Esteban, sino también motivar a los oyentes a vivir una fe que inspire a otros. El ejemplo de Esteban nos desafía a proclamar el Evangelio con pasión, compartir la verdad de Cristo, incluso cuando enfrentemos oposición. Vivir con valentía, no temer las consecuencias de nuestra fe, sabiendo que Dios está con nosotros. Perdonar como Jesús, extender gracia y perdón a quienes nos hacen daño, siguiendo el ejemplo de Esteban. Confiar en el plan de Dios, recordar que, incluso en el sufrimiento, Dios está obrando para su gloria. Conclusión final. La vida de Esteban nos recuerda que el discipulado no se trata solo de creer, sino de actuar con amor, fidelidad y valentía. Su martirio no fue el final de su historia, sino el comienzo de un movimiento que cambió el mundo. Hoy, su legado sigue vivo en la Iglesia y en el corazón de cada creyente que se atreve a vivir con una fe que trasciende el miedo y la adversidad. Que este audiolibro inspire a cada oyente a abrazar una fe que ilumine al mundo, tal como lo hizo Esteban. Que nos anime a vivir con la misma pasión, sabiduría y devoción que él mostró, confiando en que nuestras vidas, entregadas a Dios, pueden tener un impacto eterno. Así como Esteban vio los cielos abiertos, nosotros también podemos vivir con la certeza de que nuestra esperanza está asegurada en Cristo, quien nos recibe con brazos abiertos en su gloria eterna.